Bueno, vamos a hablar acerca de el caso de Cominos SAS. El texto nos dice que Cominos SAS es una empresa que básicamente se dedica al sector de la producción. Y el caso nos habla acerca de un empleado, de una persona que es ingresada a la empresa y luego de cierto tiempo aquella persona asiste a un centro médico donde pues tristemente le detectan que tiene una enfermedad degenerativa. Tristemente porque pues no queremos que sucedan esas cosas, ¿cierto que sí? Y pues la forma en la que desea actuar la empresa, podríamos decirlo que no es la más adecuada, ya que las decisiones que toma luego de aquella intervención, de luego aquello que pasa con este empleado, pues tristemente es de despedirlo, sabiendo que en realidad ellos no estaban como tal teniendo gastos por parte del empleado, ya que las EPS son las encargadas de pagar esos salarios cuando una persona está incapacitada, está incapacitada, como lo empezó a estar esta persona, este empleado, a partir de que fue detectada aquella enfermedad. Pero yo quiero ir a aquellos puntos, aquellas preguntas que tiene la actividad. Quiero empezar con la primera que dice, justifique si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Como anteriormente les venía comentando, el caso nos habla acerca de un trabajador el cual sufrió o fue detectado una enfermedad degenerativa, por lo cual aquel empleado pues ya no podía seguir ejerciendo sus actividades de forma común debido a la enfermedad. En el caso, la empresa toma la decisión de pasarle carta de renuncia con la justificación de que pues como la persona estaba en aquel estado de enfermedad, pues lo mejor era que el empleado se fuera a descansar, ¿cierto que sí? Pues vemos que esto es vulnerar a aquel empleado, ya que aquel empleado al sacarlo de la empresa, pues, ¿cómo podría recibir, digamos, dinero? ¿Sí? O sea, su salario, ¿cómo podría sostenerse? Entonces, para dar solución a este punto, la empresa no puede despedir con justa causa al trabajador únicamente por su enfermedad. No importa si es una enfermedad que tenía antes de ingresar a la empresa o si fue una enfermedad de tipo laboral. Simplemente la empresa no puede justificar que por eso lo va a despedir, porque estaría vulnerando los derechos del trabajador. Tampoco es válido argumentar que la enfermedad es de origen común o no laboral, ya que la protección laboral lo protege en ambos casos, así haya sido por fuera del trabajo, como decía el caso que ya que fue una enfermedad que el empleado la tenía antes de haber ingresado a la empresa. No es justificación para hacerlo. Y la empresa no puede terminar el contrato sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. Si realiza el despido, el trabajador podría exigir el reintegro a su cargo y recibir indemnizaciones por la vulneración de sus derechos. Entonces, una empresa que esté pasando este caso, hombre, pues no hay necesidad de llegar a esos extremos. Primero, no están ni siquiera pagando los salarios de aquel trabajador porque los paga la EPS. Entonces no hay ninguna necesidad de despedir a aquel empleado porque le estaría vulnerando los derechos a ese empleado. Vamos a ir al punto número 2. Examine las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello. Bueno, todos sabemos que en Colombia existe el Ministerio de Trabajo, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la función del Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo es aquel que se encarga como de respaldar
es aquel que se encarga como de ayudar a las personas, a los empleados en estos casos como este tipo, que muchas empresas vulneran al trabajador, vulneran al empleado. Entonces podemos decirlo que el Ministerio de Trabajo es ese abogado que ayuda al empleado. Siempre está presto para ayudar al empleado. Y pues en este caso, claro que sí. El empleado tiene todas las posibilidades de demandar a esta empresa en caso de ser despedido. Número uno, están vulnerando sus derechos laborales. Lo están despidiendo sin justa causa. Que la persona se haya enfermado, eso no pueden pasarlo como un despido por justa causa. La empresa no puede despedirlo sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el ente que regula el trabajo en todo su ámbito. Aun cuando la enfermedad sea de origen común, por ello el trabajador puede solicitar el reintegro a su cargo y puede solicitar, mire, en caso de que el empleado tiene todo su derecho, está en toda la capacidad de interponer una demanda. El caso, el trabajador podría recibir el pago de los salarios que dejó de percibir mientras estuvo por fuera de sus labores o por fuera de la empresa que lo despidieron. También una indemnización por despido injustificado y vulneración de sus derechos fundamentales. ¿Qué resultado podría obtener el empleado en caso de interponer esa demanda? Si la demanda la gana el empleado, podría recibir una indemnización por despido injustificado, el pago de salario y prestaciones pendientes y una indemnización especial equivalente al pago de 180 días de salario por haber sido despedido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, esto acorde a su salario y el tiempo que estuvo por fuera laborando. Podemos ver que realmente les saldría caro a la empresa por disque ahorrarse unos pesitos, porque es que en realidad no están perdiendo nada de dinero. Vuelvo y le digo, la EPS es el ente que se encarga de cuando una persona es incapacidad pagarle esos salarios a la empresa. La empresa no está, "Ay, es que me está saliendo caro el empleado que mire, está en la casa allá descansando y el trabajo que, pero es que de todos modos, señor empresario, usted no está pagando los salarios, la está pagando en la EPS. Entonces, es un caso bastante particular y podemos ver que tienes todas las de perder en este caso la empresa. El empleado está en todo su derecho de interponer esa demanda y pues si la gana, pues vemos todas las consecuencias en las cuales incurre la empresa que le tocaría pagar. Vamos a ir al punto número 3. Evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos en que acarrearía para ella. Lo que hemos estudiado y hemos podido comprender es que, claro que sí, la empresa está completamente obligada a reintegrar al trabajador. ¿Qué pasa? Tal vez aquel empleado ejercía una función, tal vez le toca hacer mucho esfuerzo físico. Por su condición de salud, él ya no puede ejercer ese trabajo, ¿cierto que sí? Pero la empresa está en todo el deber, está en todo el deber de asignarle un puesto de trabajo en el que el empleado pueda trabajar, evaluando si está en la capacidad, porque si la EPS dice, no, señor empleado, usted va a estar en su casita, no puede hacer esfuerzo físico, no puede estar frente a un computador, diferentes variables. En estos casos, el empleado
va a estar vinculado a la empresa por incapacidad. Pero ¿qué pasa si la empresa lo despidió? ¿Qué pasa si la empresa dijo, no, usted ya no nos sirve y lo echan, ¿cierto que sí? Pues déjeme decirle que si llega a suceder esto, la empresa está en todo el deber de reintegrar al trabajador. Está en todo el deber. Tal vez a nosotros nos parece ilógico, ¿cierto que sí? Pero es que hay unas leyes en Colombia que regulan todo esto. Que hay unas leyes estipuladas que dicen que está obligada la empresa a reintegrar al trabajador. Y el empleador no puede despedir a un trabajador en condición de debilidad manifiesta sin autorización previa del Ministerio de Trabajo y al hacerlo podría considerarse un despido discriminatorio e ineficaz. Mire qué delicado es todo esto, porque todo esto juega bajo el hilo de una cuerda muy delgada. Mire todo esto a lo cual podría llevar una pequeña decisión a cosas gigantescas. Tal vez no lo podrían ver de esa manera, pero es que realmente esto es discriminación. Muchos dicen, no, discriminación racial, lo discriminan porque es morenito, porque es blanca, porque es mono, porque es lo otro, pero es que acá estamos viendo el claro ejemplo de discriminación. Usted discriminar a una persona por su estado de salud, eso es algo delicado. Y más cuando estamos hablando acá de empresas. Entonces, claro que si la empresa está obligada a reintegrar a ese trabajador y antes que no pase a más, porque estamos hablando que es un tema bastante delicado. Y mire los gastos a los cuales incurriría la empresa. Primero y más importante, el empleado al interponer esta demanda. Ustedes saben que eso va con jueces, eso va con abogados, eso no es así como así. Y muchas empresas por ahí no tienen su abogado. ¿Qué les tocaría? Pagar un abogado. Pagar a un abogado, imagínense, van a pagar un abogado, les va a tocar pagar los 180 días de salario, le va a tocar pagar los salarios que dejó de percibir, salud, pensión, riesgo. Mire, en todos los gastos que incurriría la empresa, ¿sí? Por no tomar una decisión acorde a las leyes colombianas. Que las leyes colombianas fueron creadas por algo. No están ahí de maquillaje, no, fueron creadas por algo. Cuarto punto y último para terminar y culminar este video. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. Bueno, en este caso planteado, si es viable la protección por fuero reforzado. ¿Sabe por qué? Porque el trabajador presenta una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad grave. O sea, es una enfermedad que poco a poco va empeorando. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que afecta su capacidad laboral, afecta su capacidad del trabajar y lo coloca en una situación de vulnerabilidad. En resumen, ¿qué nos dice el fuero laboral reforzado? Que esta protección por fuero laboral reforzado aplica para esa persona. ¿Sabe por qué? Porque esta persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Esta persona, imaginémonos un caso, ya sea que sea el caso para este empleado o pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo de una persona madre cabeza de hogar. Y esta madre, sus hijos dependen únicamente de ella. Y sabe, esta enfermedad la pone en una situación de vulnerabilidad, porque sus hijos, ella, se mantiene de su trabajo, de su sueldo. Imagínense ella ser despedida, él ser despedido. ¿De dónde más va a recibir sus ingresos? ¿Cómo va a sostener a sus hijos, a su familia?
vemos que esta persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad grave y la empresa, quererla despedir, está queriendo vulnerarla, está queriendo quitar su capacidad de ella sostenerse, de ella sobrevivir, de ella sustentar a su familia. La protección por fuero laboral cubre a aquellas personas en ese estado de vulnerabilidad, en ese estado en que la persona no puede por sí misma valerse, no tiene capacidad para laborar. Por eso es que existen estas leyes para proteger a estas personas y estos casos que son casos delicados de personas que realmente fueron una persona que tiene dinero, como decimos por ahí, para votar, pero es una persona que necesita ese ingreso para pagar cirugías, para pagar medicamentos, tantas cosas. Imagine la empresa quitarle ese único ingreso. Uy, bastante mal, la verdad, la empresa querer tomar esta decisión. Analice si esto trae consecuencias. Pues claro que trae consecuencias. El Ministerio de Trabajo protege a un empleado, protege sus derechos, tiene derechos. Claro que sí, el empleado tiene derechos y ya hablamos las consecuencias más significativas, esos gastos legales, esos costos que va a tener por haber tomado esta decisión. Entonces, claro que trae consecuencias a la imagen de la empresa también, eso trae consecuencias. Entonces, no es viable una empresa vulnerar los derechos de un empleado de esta manera. Como conclusión del caso de Comino SAS con el empleado, hombre, tener un poquito más de empatía. Hombre, siempre estudiar los casos, ver si la acción que vamos a realizar, que la empresa va a realizar, se ajusta a las leyes de Colombia. Hombre, no podemos tomar decisiones a la ligera porque nos pareció, nos parece que así es mejor. No, es que no es como nos parezca, es como esté estipulado en las leyes colombianas. Para mí fue un gusto haber explicado el tema del caso de Comino SAS y espero que cada punto hayamos podido haber entendido. Muchas gracias, hasta luego.